En lenguajes de programación hay un concepto que es el concepto de la mutabilidad. Y la mutabilidad se aplica a otro concepto llamado estructuras de datos. Las estructuras de datos dentro de un lenguaje de programación son los mecanismos que tiene el lenguaje de programación para guardar la información. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vemos aquí que hay pues, una serie de datos que podemos tener en un lenguaje de programación. Esto que estoy comentando sirve para X lenguajes de programación, pero en definitiva, si nos metemos en la Wikipedia podremos ver que no existe una sola forma de guardar muchos datos, como son, por ejemplo, los arrays, sino que existen una gran cantidad de estructuras de datos. Algunas de ellas se usan todos los días, otras de ellas se usan muy de vez en cuando, si es que acaso se usan. Entonces hoy voy a hablar de dos estructuras de datos, que son los arrays y las listas. Y concretamente dentro de esas estructuras de datos voy a hablar de un concepto que es la mutabilidad y la inmutabilidad. Vamos a demostrar esto, voy a crear un nuevo proyecto, voy a llamar a este proyecto mutabilidad. Así que la idea está en que hay estructuras de datos que son inmutables, es decir, que cuando las declaras no se pueden cambiar, y hay otras estructuras de datos que cuando las declaras sí que se suelen poder cambiar, así que se necesita que las cambie. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos la idea de que tenemos los arrays, así que yo vengo por aquí y digo Java declare string array y vengo por aquí y vamos a coger el mecanismo para coger un array. ¿Qué podría ser un array? Vamos a ver otra cosa. Vamos a ver por aquí, aquí. Esto es un array. Así que vengo por aquí y digo, por ejemplo, quiero declarar un array que sea días de la semana. Así que ahora a continuación digo los días de la semana son lunes, martes, miércoles, lo estoy poniendo sin acento, jueves y con la coma y viernes, sábado, domingo. Voy a hacer una cosa, voy a poner los acentos. Así que ejecuto esto, no da ningún problema. Únicamente me dice que no he utilizado hasta el momento la estructura, no pasa nada. Y ahora digo system.out.println y quiero día de la semana de 0, por ejemplo. Y me dice, vamos a ver un segundo, que me falta días de la semana. Días de la semana de 0 y me dice que es lunes. Ahora quiero días de la semana de 1 y me dice que es martes. Ahora a continuación, por ejemplo, yo quiero sobreescribir. No hay ningún problema porque, por ejemplo, quiero decirle al sistema que el jueves es jueves, así que 0, 1, 2, 3, días de la semana de 3 es igual a jueves. Así que le doy a play, quiero días de la semana de 3 y me dice que es jueves. Hasta aquí todo correcto, he declarado un array y una vez que declaro un array, que podríamos decir que es un conjunto de variables, en este caso de tipo string, pues puedo puedo sobreescribir una variable y puedo sobreescribir una parte del array y no pasa nada.
El problema viene con las estructuras mutables cuando yo quiero añadir un elemento más. En el caso de días de la semana, no hay ningún problema por utilizar una estructura inmutable como es un array, porque hay 7 días de la semana, no va a haber más. Entonces yo vengo por aquí y digo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues quiero que días de la semana de índice 7 sea nuevo día, me lo acabo de inventar. Así que yo vengo por aquí y ahora a continuación, en principio sintácticamente no da error, pero lógicamente sí que va a dar error. Así que le doy a play y aunque no tenga un error en el código, esto es otra cosa que os confunde a veces, y sin embargo el programa da error. Y lo que nos dice el error es que el índice 7 está fuera del límite, está fuera de los bounds, out of bounds. Lo que quiere decir esto es que cuando yo creo una estructura inmutable como es un array, yo no me puedo salir de esa estructura. Lo cual, insisto, en principio no es ningún problema, porque esto que acabo de hacer yo en la pantalla podríamos considerar que es algo así como un despropósito. Es decir, si tengo días de la semana, en ese caso una estructura inmutable es perfectamente correcta porque nunca va a haber un día más de la semana. Por ejemplo, hago int horas del día y digo horas del día es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 en este caso no, porque el 0 es el que representa la hora 24. Pues, por ejemplo, este sería otro ejemplo donde horas del día hay 24 horas, no hay más, no va a haber más de 24 horas al día. No la ha habido desde que se inventó, digamos, la contabilización de tiempo, pues no parece que ahora de repente vaya a haber una hora más del día. Estos son casos y estos son ejemplos en los cuales tenemos una estructura, como son los arrays que son inmutables y está bien, es razonable, es correcto, es esperable tener una estructura como esta. Por ejemplo, otro ejemplo donde yo puedo tener una estructura mutable es, por ejemplo, en el caso de un vector. Voy a decir float, vector, y voy a decir que float vector es x, y y z, 4,6,3, por ejemplo. Pues yo sé que un vector tridimensional, es decir, un vector que represente las coordenadas x, y y z, pues únicamente va a tener esas tres coordenadas. No hay más, no existen más coordenadas. Según la teoría de las supercuerdas, sí que existen más dimensiones espaciales, aunque el ser humano no las puede percibir, pero vamos a suponer, vamos a decir que solo hay tres dimensiones, que son la x, la y y la z. Vale, pues la cuestión está en que estos son ejemplos, estos son escenarios en los cuales yo podría necesitar sin ningún problema utilizar una estructura de datos inmutable. Pero ¿qué ocurre si yo ahora vengo por aquí y digo que quiero string lista de la compra es igual a una serie de elementos y quiero, por ejemplo, quiero comprar plátanos, quiero comprar manzanas, quiero comprar peras, quiero comprar cerezas y ya está. Bien, pues lo que ocurre con esto es que a diferencia, vamos a ver un momentín por aquí, sí, a diferencia de las estructuras inmutables como son los arrays, yo por ejemplo aquí en la lista de la compra me acabo de meter en un problema porque acabo de crear una lista de la compra que tiene 4 elementos y el problema de la lista de la compra es que yo no sé si va a tener 4 elementos o 40 elementos, porque yo igual voy a comprar y igual llevaba una lista con 4 elementos y de repente sobre la marcha en el momento decido que quiero más elementos en la lista de la compra. Es decir, de la misma forma que hay situaciones en las cuales yo sé que mi estructura de datos no va a variar, de esa misma forma hay momentos, hay situaciones en las que yo sé que la estructura de datos que voy a utilizar va a variar. Tiene que ser mutable, tiene que cambiar. Porque yo ahora vengo por aquí
y digo lista de la compra de 0, 1, 2, 3, pues del número 4 es igual a, por ejemplo, kiwis. El sistema teóricamente no debería dar error, pero si nos fijamos nos dice, cuidado, lista de la compra. Vale, lista de la compra es igual a kiwis. Bueno, en este caso directamente ni siquiera me está dejando, ¿vale? Vamos a decir lista de la compra es igual a 3 y nos dice que undisclosed, vamos a poner dobles comillas, que Java para el tema de las comillas es un poco particular. Vale, lista de la compra 3 es igual a kiwis, pero lista de la compra 4 es igual a kiwis. Entonces yo en este caso le doy a play y me da error. Me dice, no puedes meter kiwis en la lista de la compra. Puedes coger el último elemento y aquí sí. Es decir, puedes coger cerezas y si quieres lo puedes sobreescribir. Pero yo en este caso le quiero decir, yo no quiero sobreescribir cerezas. Yo quiero añadir kiwis. Pues ahí, por ejemplo, tengo un problema porque este elemento que estoy utilizando, que es inmutable, los arrays son inmutables, no me permite meter más elementos. Cuando un array no me permite meter más elementos, es cuando necesito utilizar otra cosa que no sea un array. ¿Por qué un array no me permite meter más elementos? No es que los arrays sean malvados. Simplemente, las estructuras de datos inmutables funcionan más rápido, hacen que el programa vaya más rápido que las estructuras de control mutables. En principio es por nuestro bien. Pero hay veces, por ejemplo, en una lista de la compra, que digo, bueno, estoy dispuesto a sacrificar el rendimiento a cambio de tener una estructura de datos que me permita guardar toda la información que yo quiera, aunque a priori la longitud sea desconocida. De esta forma, por tanto, tenemos esta otra estructura de datos. Vamos a verlo. ¿Dónde estás? Y aquí. Tenemos otra estructura de datos que es, aquí está la lista. Así que yo vengo por aquí, importo, en este caso Java por defecto, el core de Java no soporta listas, sí que soporta arrays, pero no pasa nada, importo las librerías que haga falta para soportar listas, ahí las tengo, y ya está. Bien, a partir de aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a decir, lista de la compra es igual a un new array list. Y entonces lo que ocurre en este caso es que he creado una lista de la compra que no es un array puro, sino que es una lista. Y a partir de aquí, yo digo lista de la compra y veo que si pulso el punto, veré cómo aparecen métodos. Yo puedo coger varios elementos. ¿Vale? Hay un método llamado add. Y por ejemplo, yo puedo añadir plátanos. Le doy a play y añado plátanos. A continuación, puedo añadir todo lo que quiera. Puedo añadir cerezas. Puedo añadir kiwis. Puedo añadir sandías. Puedo añadir... ¿Qué tenía? Pues... peras. Puedo añadir todo lo que quiera. La idea está en que si le doy a play, el programa nunca va a dar error por la sencilla razón de que estoy utilizando una estructura que es mutable, que la puedo cambiar, que puedo añadir, puedo recortar, puedo poner, puedo quitar, puedo hacer lo que quiera en cualquier momento. Insisto que esto va a ser a costa de cierto rendimiento. Cuando yo haga un programa con listas, el programa va a funcionar un poco más lento que cuando yo haga un programa con arrays, porque todo aquello que es mutable, al programa le cuesta más procesarlo que todo aquello que es inmutable. Todo aquello que es inmutable, como está definido y está cerrado, al programa le cuesta, entre comillas, relativamente poco. ¿Cómo se recorre una cosa y se recorre otra? Bueno, pues por ejemplo, en el caso de las matrices, sabemos que con un bucle for las podemos recorrer. Int i es igual a 0, y es menor que días de la semana, punto length, y más. Y entonces yo ahora voy a decir system.out.println, vamos a ver, println
días de la semana de i. Si ahora recargo, vemos que lunes, martes, miércoles no pasa nada por el acento, y jueves y lo que haga falta. Ahora, las listas se recorren de una forma similar, pero no exactamente igual. En este caso, lo que hacemos, vamos a verlo por aquí y aquí. Lo que hacemos es crear un bucle for, pero es un bucle for un poco especial, porque es un llamado un bucle for each. El bucle for each lo que hace es recorrer una estructura de datos que no tiene necesariamente índices numéricos. Así que lista de la compra, voy a decir que, vamos a ver, elemento en lista de la compra. Y entonces yo ahora digo system.out.println y voy a poner elemento. Si ahora ejecutamos esto, le doy a play, vamos a ver, en este caso me dice que tengo por aquí, bueno, no me dice que tenga ningún error, pero, run anyway, aquí lo tengo. Vale, me dice que tengo un error, pero realmente no es un error. Aquí está. Parece que me sobra esto. Vale, vamos a darle otra vez. Y entonces vemos que tengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y a continuación tengo plátanos, cerezas, kiwis, sandías, peras. Es decir, por una parte aquí arriba estoy recorriendo un array y luego por otra parte aquí abajo estoy recorriendo una lista y no hay ningún problema por ello. No hay ningún problema por ello en el sentido de que haga la estructura de datos que haga, al final la voy a poder recorrer. Así que esto es un poco lo que os quiero decir con respecto al tema de mutabilidad en estructuras de datos dentro de lenguajes de programación. He hecho la demostración sobre Java. Esto ocurre en prácticamente cualquier lenguaje de programación y simplemente sabed que habrá ocasiones en las que nos interesará trabajar con estructuras mutables, pero habrá otras ocasiones en las que nos interesará trabajar con estructuras inmutables.